Buenos días, ¿cómo están? Hoy es martes 5 de febrero. Les saludamos desde los estudios de Radio Vida y desde este plató de Televisión Vida a todo el sureste de España, en las diferentes frecuencias y también, como no, a los que nos siguen en TDT, en abierto, en España o en nuestra página web www.vidartv.com. Soy Juan Carlos Parra y es para mí un honor en este día, junto con mi compañero Ernesto Lozano, tener a invitados que vienen de tierras lejanas y que, bueno, vamos a estar con ellos 1 hora y cuarto aproximadamente, edificándonos, conociendo mejor su ministerio. Buenos días, Pastor Ernesto. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos los que estamos aquí en la mesa y también un fuerte abrazo a todos aquellos que en este momento nos están sintonizando y bueno, esperamos tener ahí un programa hermoso a través del cual todos nos podamos edificar. Yo lo voy a presentar ya sin más dilación y me gustaría que fuese, bueno, nuestro contacto precisamente aquí en España. Son los encargados de Estudios Vida, de esos estudios que están saliendo lunes, miércoles y viernes al mediodía y en los que aprendemos de la palabra de Dios con sus voces, pero de la mano de Watchman Nee y Witness Lee. Saludo a Cristóbal Linero, a Eric Romero y a Walter Ortiz, pero me gustaría, Cristóbal, que desde Málaga tenemos una buena amistad, que fueses tú mismo, Cristóbal, el que nos presentaras a estos siervos de Dios y, bueno, el propósito de este viaje por tierras españolas. Buenos días. Buenos días, gloria al Señor. Gracias, Juan Carlos. Pues sí, es un placer para nosotros en esta mañana poder estar aquí con todos vosotros. Y pues sí, esta vez nos visita aquí nuestro hermano Walter Ortiz, que seguro cuando lo escuchéis de hablar vais a conocer la voz, porque es la voz que traduce al hermano Lee de los Estudios Vida. Y también conoceréis a nuestro hermano Eric Romero, que es uno de los comentaristas que cuando hace el paro del comentario del hermano Lee, ellos comentan. Así que aquí está nuestro hermano Walter Ortiz. Amén, hermano. Gracias, hermano Cristóbal. ¿Cómo están ustedes? Estamos muy contentos de estar aquí en España y pasearnos por acá. He venido varias veces a España, pero esta es la primera vez que puedo tocar la tierra. En realidad siempre he estado de aeropuerto a salón de reunión o a hotel de conferencias, pero esta vez he podido quedarme un poco más, así que estoy muy contento de poder conocerlos a todos ustedes. Pero sí, ciertamente hemos estado haciendo los estudios vida ahora ya por casi 15 años y han sido de mucho beneficio y de mucha utilidad para muchos cristianos en toda la tierra, sobre todo en las tierras de habla hispana. Así es que el estudio vida se está propagando bastante y ha sido una bendición para el pueblo de Dios. También para nosotros, una útil herramienta. Y Eric Romero, encargado de todo lo que sería la traducción de Living Stream Ministries, ¿verdad? Todo el material, los libros, etcétera, y también programas, traduciendo y colaborando con este programa. Bienvenido a Radio Televisión Vida. Muchas gracias, es un gozo verdaderamente estar acá y participar en este tiempo, en esta entrevista, para tener esta comunión en torno a la palabra, en torno a nuestro amado Señor Jesús, a quien debemos toda nuestra vida, que nos ha redimido, justificado y dado vida. Así que es un gozo estar acá en España y compartir con ustedes, con la audiencia, en torno a su preciosa palabra. De nuevo, bienvenidos y gracias por el trabajo que están haciendo, que nos bendice, nos repercute. A Cristóbal ya lo conocemos, pero Cristóbal, si quieres, háblanos un poco de lo que va a ser la gira, o está siendo la gira de nuestros hermanos en estos días por España. Sí, bueno, la gira de estos es contactar mayormente todo lo que es de radio escucha. Ya allí en Madrid ha habido una reunión en este fin de semana pasado y los hermanos han estado compartiendo. Y también en Málaga vamos a tener unas reuniones especiales el próximo sábado, día 9, allí en la Diputación de Málaga, donde hemos invitado a todos los radio oyentes. Bueno, hemos estado por aquí y ahora vamos también mañana a Mallorca. También los hermanos nos han invitado a estar allí para compartir con los radio oyentes también de allí de Mallorca, de los Estudios Vida. Y bueno, y para nosotros la verdad es un placer y los hermanos pues han venido también para esta labor, ¿no? Después de 15 años de Estudios Vida, pues prácticamente habéis recorrido
la Biblia, no sé si varias veces o profundizando más o menos en todos los libros, pero háblenos un poco en definitiva, ¿qué sería el programa que intenta transmitir? Bueno, el programa principalmente quiere transmitir vida, la vida de Dios que está en Cristo. Cristo se ha instalado en nosotros como vida para darnos vida. El propósito de Cristo al venir fue darnos vida. Así que Él dice en Juan 10, he venido para que tengan vida. Y la tengan en abundancia, no solamente tengan un poquito de vida, tengan vida abundante. Y ese es el propósito por el cual la Biblia fue escrita, que tiene que transmitirnos a Cristo, y Cristo está lleno de vida. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Así que sí, ciertamente el estudio vida tiene su propósito de dar vida, y esta vida es para todos los creyentes de Cristo. Amén. Así es que el estudio vida es un estudio, no es una exposición solamente de tópicos o de ciertos temas, sino que es una exposición pasaje por pasaje de toda la Biblia. Y ciertamente su propósito es ministrar a Dios mismo a la gente. Y eso es lo que aprendimos del hermano Lee. Pues se puede decir, Eric, que la gracia, la palabra que Dios les dio, tanto a Watchman Nee como a Witness Lee, es fantástica para hacer las verdades prácticas, para que nos podamos acercar a lo que es la esencia del corazón de Dios y de lo que quiere revelarnos para que nosotros vivamos en esa vida abundante. Así es. La Biblia ciertamente es un libro de vida. Jesús mismo dijo, yo soy la vida, ¿no? Y Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Así que en este sentido, el título, digamos, es interesante. Es un estudio, vida. Por una parte es un estudio riguroso, detallado, va versículo por versículo, va desde Génesis hasta Apocalipsis. Este fue una obra monumental de Witness Lee, tardó 21 años, desde 1974 hasta 1995. Los libros impresos o las páginas impresas son de 25,000 páginas, 10,000 del Antiguo Testamento, 15,000 del Nuevo, o sea, de que es algo muy riguroso, muy detallado. Sin embargo, el énfasis, el objetivo, la meta es traer las verdades que están en la Biblia para que podamos experimentar vida. Y vida es una persona, es Cristo mismo, una persona maravillosa. Entonces, ese es el objetivo de este estudio, que podamos experimentar a Cristo como vida, crecer en vida, no solamente ser regenerados, sino también ser transformados en el alma, tener las experiencias apropiadas cristianas, y en este aspecto el objetivo es que experimentemos vida y que al venir a la palabra y al escudriñar las Escrituras no separemos las Escrituras de Cristo, sino que al venir a las Escrituras podamos disfrutar a nuestro amado Señor. Entiendo que el programa originalmente en inglés es traducido al español, no sé si a otros idiomas. Siempre se toman los estudios y se traducen, o ustedes también comparten de su propia cosecha. Principalmente son traducciones, porque al menos en mi parte, que yo traduzco al hermano Lee, claro, tenemos que ponerlo en un español apropiado, pero son básicamente traducciones. No, hay cierta libertad que tenemos para transmitir lo que pensamos y lo que queremos decir, pero con toda libertad, lo que dijo el hermano Lee es casi insuperable, aunque es muy aplicable, se puede aplicar muchísimo. Igualmente, cuando leemos sus libros, ustedes pueden leer un estudio vida y ciertamente en el libro hay mucho más de lo que nosotros hablamos en el radio, en un programa de radio. Tenemos 30 minutos y en 30 minutos no se puede compartir mucho, pero ciertamente cuando uno lee un libro, un capítulo del libro, tranquilamente podemos hablar por 2 horas de un solo tema, después de haber leído un estudio vida. Pero esa es la aplicación que le damos, y la aplicación ciertamente es muy experimental, nosotros lo podemos experimentar.
Háblenos un poco con libertad, cualquiera de los dos o de los tres, Cristóbal también, de Watchman Nee, de Witness Lee, su biografía. Quizás hay oyentes que están escuchando. Claro, No sé si tú has podido leer algo de ellos, Ernesto. De Watchman Nee, sí, la verdad que sí leí unos cuantos libros de Watchman Nee, la verdad que me han bendecido muchísimo, ¿no? Yo creo que el primero que leí, recuerdo, es acerca de la autoridad espiritual, ¿no? Sí. Que es un bestseller eso, y la verdad que ha sido de muchísima bendición, ¿no? Incluso hasta el día de hoy, ¿no? Uno a veces, yo lo tengo como un material a veces de consulta, ¿no? Y, Sí. y en algunos momentos vuelvo ahí otra vez a buscar ahí algunas cositas y la verdad que una bendición, ¿no? Y después también acerca del tema también de los tres hombres, ¿no? El hombre espiritual. El hombre espiritual, etcétera, ¿no? La verdad que es tremendo, sí, sí. De Witness Lee hemos leído menos, pero sabemos que fue su discípulo. Háblenos un poquito de ellos, de lo que Dios inició a través de estas vasijas. Bueno, comenzando con Watchman Nee, podemos decir de que él nació en China. En el 1920 conoció al Señor y es muy interesante la experiencia de salvación de él. No solamente recibió a Cristo como su Salvador, sino también como su Señor. Así que inclusive cuando él fue salvo, él dijo, no me salvó solamente de mis pecados, sino que también lo aceptó como Señor para ser salvo del mundo. Eso fue a los 17 años de edad. Claro, como menciona nuestro hermano Ernesto, pues han sido muchos libros de bendición. La vida cristiana normal, sentaos, andad, estad firmes, el quebrantamiento del hombre exterior, la liberación del espíritu, la vida que vence, el hombre espiritual, cantar de cantares, la vida cristiana normal de la iglesia gloriosa. Son muchos libros que escribió Watchman Nee y algo muy particular de Watchman Nee en sus 30 años de ministerio es que él prestó más atención a la vida que a la obra. Y esto es una particularidad de él, que él se dio cuenta de que a Dios le importa más lo que somos que lo que hacemos. Así que en este aspecto el ministerio de Watchman Nee se enfoca en lo que somos y no necesariamente en lo que podemos hacer. Ciertamente a Dios le interesa más lo que somos y nuestra persona le interesa más eso de lo que podamos hacer. Así que en este aspecto él se enfocó en la vida y su ministerio se produjo en verdad en medio de muchos sufrimientos. Así que, ¿qué es el ministerio verdaderamente? Es la revelación más el sufrimiento. Eso produce ministerio. Así que Watchman Nee, sus enseñanzas son muy sencillas, son bastante sencillas en verdad. Están muy enfocadas en la raíz de la fe cristiana bíblica, pero a la misma vez poseen esa vitalidad, ese vigor, esa frescura que es propia de la vida. En 1952 él fue encarcelado por su fe en Cristo, pasó 20 años en la cárcel y murió por su fe en Cristo. Estamos hablando en China. En China en 1972. Y al final quisiera leer esta pequeña porcioncita. Cuando él murió encontraron una pequeña notita en la que él dijo, Cristo es el Hijo de Dios, quien murió para redimir a los pecadores y resucitó después de 3 días. Esta es la verdad más grande del universo. Muero por mi fe en Cristo, Watchman Nee. Así que verdaderamente murió como un mártir de la fe, dando testimonio de Cristo. ¿Él murió estando en la cárcel? ¿Sí? En la cárcel. O sea que murió en prisión. Correcto, no. Murió en la cárcel después de 20 años. 20 años en prisión. Sí. ¿Algunos de sus libros nacieron allí en su tiempo encarcelado o fue cuando estaba libre? No. Él, en realidad, miren, el
él fue encarcelado en 1952 12. y lo condenaron en 1955 a 15 años de prisión. Y después de 15 años de prisión no lo soltaron, lo dejaron que se muriera ahí. Él cumplió la sentencia, pero no lo dejaron libre. Y es interesante que él entra en la cárcel en el 52 y en el 55 un hermano británico que había oído una conferencia de Watchman Nee publica su libro La vida cristiana normal, que fue un hit, que fue una gran, se propagó rapidísimamente, pero él estaba en la cárcel. Él nunca lo vio. Entonces, las cárceles de la China no son como las cárceles de España. En ese tiempo era peor, eran muy crueles. Así es que él pasó los sufrimientos de la cárcel por su fe, porque lo encarcelaron solamente porque era cristiano. Lo condenaron por ser, creo que era por ser, ¿cuál es la palabra que usaban los comunistas en ese tiempo? Era el... ¿Revolucionario? No, al contrario, los que son millonarios o los que son ricos o... ¿Capitalista? Algo así, como capitalista. Esa fue la condena que le hicieron, porque tenían que condenarlo por algo. Pero en realidad lo condenaron porque tenía seguidores. Y él ya había escrito algunos libros en chino, pero no había sido hecho público. Pero ciertamente cuando él es reconocido en el mundo es debido a este libro, La vida cristiana normal, que lo escribió Angus Kinnear, un británico, que había escuchado la conferencia en Londres, en los 40. Así es que cuando él fue a visitar ahí, dio una conferencia y escribió el libro. Pero algo hay que darle crédito a Angus Kinnear es que puso que el contenido era de Watchman Nee. Así que todo el mundo conoce el libro, La vida cristiana normal, como de Watchman Nee. ¿Y todos los demás libros, cómo surgen? O sea, ¿surgen también fuera de lo que es estar él en la prisión? O sea, anteriormente, ¿son mensajes que él dio antes de entrar en prisión? Oh, sí, Correcto. todos son antes. Todos. Todos son antes de entrar a la prisión. Cuando entró en la prisión, O sea que no tenemos nada de él desde que está, digamos, del tiempo de prisión. Solamente tenemos a un compañero de cárcel que salió. Hemos oído su testimonio de lo que había pasado con Watchman Nee durante la cárcel, pero el testimonio de segunda persona. Y la notita esa y también hay una carta a su cuñada. Es todo lo que tenemos. Una carta a su cuñada en que confirma que no he perdido mi gozo. Pese a que estaba en la cárcel, estaba sufriendo, dice, no he perdido mi gozo. Qué lindo. Es algo muy precioso, la biografía de Watchman Nee es muy preciosa. ¿Y Witness Lee? Bueno, Witness Lee nació en 1905. Él a los 20 años se salvó en 1925. En 1933 dejó su profesión para servir a tiempo completo y unirse a la labor con Watchman Nee. Laboraron juntos por unos 18 años. Witness Lee se unió a la labor de Watchman Nee. En aquel tiempo Witness Lee estaba en el norte, en Chifu, bajó a Shanghai a unirse a la obra de Watchman Nee en el sur de China. Laboraron juntos por 18 años. Cuando ya se veía venir el cambio político en China, Watchman Nee y los colaboradores enviaron a Witness Lee fuera del país para que no se perdiera lo que el Señor había ganado con ellos. Así que él salió a fines de los 40, principios de los 50, fue a Taiwán. Y entonces desde Taiwán comenzó prácticamente de la nada, comenzaron a predicar el Evangelio allá. En poco tiempo ya se habían ganado miles y miles de creyentes por la predicación del Evangelio. Entonces él continuó laborando en Taiwán, en Filipinas, en Asia. En 1962 él va a Estados Unidos. Él se radica en Estados Unidos desde 1962 y ministró entonces por todo el mundo hasta que partió con el Señor en 1997. Su obra clásica es El Estudio Vida. Lo comenzó en 1974.
a los 68, 69 años de edad, ya cuando la gente está pensando jubilarse, él comienza un estudio vida de toda la Biblia. Muchos pensaron, bueno, está loco, ¿no? Pero el Señor le concedió la gracia para acabarlo. 21 años después, él daba estos estudios vida 2 veces al año. Ministraba por 10 días corridos, 30 mensajes. Y entonces él iba dando poco a poco, libro por libro, y lo hizo así por 21 años hasta que acabó en 1995. Y después él parte poco tiempo después, en 1997, a los 91 años de edad. Quisiera comentar un poquito también acerca del hermano Ni y del hermano Lee, debido a que estos dos funcionan juntos. El hermano Ni tenía una gran capacidad espiritual, como también una gran capacidad intelectual. El hombre, dicen los relatos, que tenía una mente fotográfica y podía ver un libro y repetirlo. Y le hacían pruebas, ¿no? Tenía un cuñado que le hacía pruebas, a ver qué leíste en el periódico, y se lo decía. Tremendo. Así que tenía una mente fotográfica, tenía una capacidad intelectual tremenda. Tal vez si no hubiera venido el Señor hubiese podido ser un gran político, un gran personaje en la China continental. Pero el Señor lo capturó, el Señor lo gana, y entonces él comienza a ver las cosas de la Biblia de otro punto de vista. Él comienza a ver la Biblia, comenzando desde los padres de la iglesia. Él se remontó a todos los estudios de los hermanos de Inglaterra, a todo lo que habían descubierto, todo lo que habían descubierto los hermanos de la Reforma, se va hasta atrás, hasta los padres de la iglesia. Las fuentes originales Las del fuentes, cristianismo. porque el cristianismo ideal está en el libro de los Hechos. ¿Sabes? Cuando la iglesia surge, fue una iglesia tremendamente gloriosa, y lo que viene después es degradación tras degradación hasta que se pierde todo. Y aquí viene lo que llamamos nosotros el recobro. Dios comienza a recobrar lo que se había perdido. Toda la revelación bíblica, toda la revelación de Cristo, toda la revelación del Dios triuno, toda la revelación que le había dado a través de los siglos a todos los padres de la iglesia, a todos los grandes líderes del cristianismo en la historia de la iglesia, Él empieza a recobrar y separar lo que es de verdad bíblico de lo que no es bíblico, y lo que es de verdad valioso de lo que no es valioso. O sea que a través de la historia de la iglesia sabemos que hay muchos pleitos. Entonces deja todos los pleitos atrás y deja a Martín Lutero con su justificación de fe, eso sí es de Dios, pero también Calvino, predestinación, también es de Dios. Y lo pone todo junto. Y lo que los hermanos dicen, sí, el Señor viene antes de la tribulación, sí, también viene después de la tribulación. Y lo pone todo junto, porque todos han estado peleando por estas cosas, pero Él lo une todo para poder llevar a cabo lo que Dios de verdad quería hacer. Amén. Y lo que Dios quiere hacer es recobrar todo lo que ha perdido. Lo que le dio a la iglesia primitiva, quiere que hoy día la recobremos. Y todo lo puso el hermano Lee en las notas de la versión recobro. Como un restaurador del tiempo moderno, ¿no? Exacto. Él ha hecho una obra magnífica con los estudios vida, y claro, de los estudios vida salían las notas de la versión recobro, que son los extractos de los estudios vida. Los estudios vida es mucho más, pero este es el extracto. Entonces tenemos un libro ahora que es una Biblia anotada, que tal vez, digamos, puede ser la mejor Biblia que hay en este momento, pues. El Cadillac de las Biblias, o el Mercedes de las Biblias, no sé qué, el Lamborghini de las Biblias. algo que uno entra a la traducción que se ha hecho y es exacta. Tal vez no fluya tan bien en algunos pasajes, pero eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice el original. Y con las notas se explica todo lo que se ha recobrado hasta el momento. Y creo que el hermano Lee llegó a la cumbre de esta revelación. ¿Saben qué? Quiero decirle un poquitito, hablar un poquito acerca de esta revelación, porque Pablo habla en Gálatas de que le complació a Dios revelar a su Hijo en mí. Él dice, le complació a Dios. El placer de Dios es revelarnos a su Hijo. Sí. Es el placer. Dios tiene un placer, y es el placer. Oye, quiero mostrarte a quién tengo. Aquí tengo a Cristo, y Cristo es mi Hijo amado, en el quien tengo complacencia, y me encanta revelarlo a todo el mundo. Así es que con esto, cuando uno se da cuenta de que Pablo está hablando de que Dios tiene una complacencia y que a Él le complace revelar a su Hijo, debemos estar tan abiertos de decirle, Señor, dame más revelación de tu Hijo. Sí. Quiero recibir más de tu Hijo, quiero ver más de tu Hijo. Y después, cuando llegas al capítulo 2 de Gálatas,
encuentras otra cosa más, que para mí, él quiere vivir a Cristo. O sea que con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo es el que está viviendo en mí. No solamente está visitándome, Él es el que actualmente vive dentro de mí. Y Pablo está bien consciente de esto, porque ahora vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Eso es lo que él dice. Pablo está pero en este éxtasis divino de lo que Cristo es para él. Y después en el capítulo 4 habla de que Cristo tiene que ser formado en los creyentes. 4:19 creo que es el versículo, habla de que Cristo tiene que ser formado en mí y en cada uno de ustedes. Y por esto, hermanos, sufro dolores de parto para que ustedes puedan crecer en Cristo y que Cristo sea formado en vosotros. Bueno, ese es el Gálatas. Así es, así es. Amén. Hay un texto que me gustaría que, a la luz de la revelación de la Biblia, la versión Recobro, que entiendo que ya está completada, Antiguo y Nuevo Testamento, y de las enseñanzas de Witness Lee o de Watchman Nee, la oración de Pablo en Efesios capítulo 3, esa oración doblando sus rodillas para que también hubiese una revelación del amor de Dios, una fortaleza en el hombre interior. ¿Qué nos dice en esa versión de la Biblia o qué luz tienen de ese pasaje? Porque entiendo que también es una oración de altura. Muy alta. Pablo tiene dos oraciones en Efesios. En Efesios 1, él ora por la iglesia para que la iglesia reciba revelación. Y ahí la clave es que recibamos un espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Así que en Efesios 1 debemos orar para saber cuál es la esperanza del llamamiento de Dios, cuál es la gloria de la herencia de Dios en los santos y, tercero, conocer cuál es el poder de Dios para con nosotros. Aquí la oración es por revelación. Nuestros ojos, los ojos del corazón, tienen que ser abiertos. Este es el comienzo. Iluminados también. Iluminados, ¿verdad? Recibir luz, los ojos abiertos para ver el panorama, ver lo que es nuestro, ver lo que ya nos ha sido legado. Los hechos están ahí en la Biblia y hay una realidad en Cristo que está allí, pero necesitamos verlo. Al verlo, eso produce fe en nosotros, esa fe nos une a esos hechos y entonces podemos tener la experiencia apropiada de esos hechos. Esa es la secuencia apropiada: hechos, fe y experiencia. Ahora, vamos entonces, al hablar de la experiencia, a Hechos, a Efesios 3. Y en Efesios 3, si quiere podemos leer esta oración. Por favor, sí, Sí. porque quizás la conocemos los que estamos a la mesa y los oyentes dicen, pues qué bien, ¿de qué están hablando? Muy bien, en Efesios 3, comenzando el versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Para qué? Para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe. Claro, sigue hasta el versículo 19. Continuamos entonces y después volvemos a esta porción. Dice: a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Walter comenzó con Gálatas,
podríamos decir que el corazón de la revelación divina es Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Y el corazón de este corazón es Efesios 3. Y el corazón del corazón de este corazón es Efesios 3:17. Es verdaderamente impactante. Pablo aquí no tenía un manual de oración, pero él había descubierto en su experiencia del Dios triuno cómo orar y quién era este Dios triuno. Y lo digo reverentemente, él es aquí como uno que está operando la maquinaria, y el Dios triuno es una maquinaria, y usted empieza a meterse en los detalles. Él ora al Padre para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por medio de su Espíritu, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Aquí está la operación del Dios triuno. ¿Para qué? Para que nuestro corazón venga a ser el hogar del Dios triuno. Amén. Esta es la experiencia genuina del creyente. No solamente ser regenerados en nuestro espíritu. Ya fuimos regenerados y tenemos vida eterna en nuestro espíritu. Amén. Hemos nacido de Dios. Lo que nace del espíritu es espíritu. Pero aquí está el meollo, el corazón del corazón de la experiencia cristiana, y es permitir darle cabida a Cristo en nuestro corazón. Es decir, el corazón se compone de la conciencia, la mente, la parte emotiva y la voluntad. Nuestra alma más la conciencia. ¿A qué se refiere con la parte emotiva? Los sentimientos. Ok, las emociones. Las emociones, los sentimientos. Entonces, Cristo quiere renovar nuestra mente. Y podemos tener la mente de Cristo. Y podemos amar lo que Cristo ama y aborrecer lo que Él aborrece. O sea, que Él quiere ganar nuestros sentimientos. Para que toquemos el entrañable amor de Cristo. Incluso Él quiere ganar nuestra voluntad, nuestras decisiones. Así que aquí está una oración de experiencia. ¿Le gustaría añadir algo, Walter? Mira, acerca de este versículo 3:17, que Cristo quiere hacer su hogar en vuestros corazones, por lo cual Pablo ora al Padre, que mande al Espíritu, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Quiere decir que pone al hombre en la capacidad de que pueda recibir a Dios mismo y pueda crecer este Dios dentro del hombre en cada parte interna que tenemos. Entonces, como dijo Eric, tenemos el corazón, y el corazón está compuesto de la conciencia, que es una parte del espíritu, más todo el alma del hombre, la mente, las emociones y las decisiones que tomamos. Y Cristo quiere entrar a cada parte de esos. Principalmente, y esto va para todos los radioyentes especialmente, la conciencia. Si quieren que Cristo haga su hogar en vuestros corazones, tienen que tener una conciencia limpia, tienen que tener una conciencia purificada por el Señor. Cierto. Y queremos que Cristo haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe. Pero ¿qué hacemos? Tenemos que vaciarnos de esas cosas que no le pertenecen a Cristo. Queremos ser aquellos que están vacíos para recibir más de Dios mismo en nosotros. Entonces, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones, es por medio de la fe, cuando limpiamos nuestra conciencia para que el Señor entre en nosotros. Pero también quiero mencionarles otra cosa. En esta oración hay 4 paras en el griego. La primera es para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea que Él tiene un para que os dé el ser fortalecidos. Quiere darte fuerza para que puedas recibir más de Cristo. Sí. Segundo, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones. Quiere decir que en la mente de Pablo, él tenía que, el para quiere decir con el objetivo de, con la meta de, Propósito. con el propósito de. Entonces queremos ver que Cristo quiere hacer su hogar en nuestros corazones. Para eso se nos da el Espíritu. El Espíritu se nos da para que seamos fortalecidos en el hombre interior por medio de su Espíritu, a fin de que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. El tercer para es, ahí viene la siguiente parte, aquí lo cambiamos a fin de que, porque tú sabes, en el español
la redundancia es pecado, así que a fin de qué quiere decir para que arraigados y cimentados en amor. Aquí tiene esta otra metáfora tremenda de Pablo que nos trae no solamente a considerar que Cristo quiere hacer su hogar en nuestros corazones, sino también que nosotros tenemos que hacer dos cosas. Ser cimentados, quiere decir, estamos parte de un edificio y le echamos los cimientos. Cimientos de amor. Tus cimientos tienen que ser el amor mismo de Dios. Cimentados en amor. Y también arraigados. Arraigados también es echar raíces abajo. Y miren una cosa, las raíces y los cimientos no se ven. Pero nuestras raíces tienen que ser amor. Y nuestros cimientos tienen que ser amor. Arraigados y cimentados en amor. Es el tercer para. 4. El cuarto para. Está en el versículo 19. Bueno, como ya leímos, ¿no? Para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Aquí llegamos a la cumbre de cumbres. Por un lado, por nuestra experiencia, queremos ver que Cristo haga su hogar en nuestros corazones, por lo cual el Espíritu ha venido y por lo cual Pablo oró a Dios el Padre. Pero aquí llegamos hasta que ahora tenemos que ser llenos. Llenos. Llenos quiere decir que no tienes cabida para nada más. Plenitud. Plenitud es de Dios. O sea, que seamos llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Ahora, Dios es bien grande. Es inmenso. Es universalmente, eternamente. Todos los omnis los tiene Él. Pero de aquí queremos ver que nosotros, los creyentes, y nosotros, la iglesia, queremos ser los que son llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y esta plenitud es impresionante. Entonces, hermanos, queridos hermanos y hermanas, a todos los radioyentes, a todos los televidentes, queremos decirle que tengan ustedes la misma meta que tiene la Biblia. Ser llenos hasta toda la plenitud de Dios. Dígale al Señor ahorita mismo, dígale, Señor Jesús, quiero ser lleno hasta toda la plenitud de Dios. Amén. Amén. Dígaselo a alguien. Si no tiene a nadie, dígaselo al perrito que tiene al costado o a la pared que tiene al frente. Pero dígaselo a alguien. Señor, quiero ser lleno hasta toda la plenitud de Dios. Aleluya. ¿Qué les parece? Amén. Y si se oró y lo pidió Pablo y lo hemos ido pidiendo, es que se puede. Se O puede, sea, sí. no es una utopía, algo inalcanzable, ¿no? Exacto. Claro que sí, claro que sí. Quisiera leer una nota acá, aquí tenemos la versión recobro, y una nota acá, una nota explicativa, donde dice, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones. O sea, ¿qué es el corazón? Dice, nuestro corazón está compuesto de todas las partes de nuestra alma. ¿Cuáles son las partes del alma? La mente, la parte emotiva, los sentimientos y la voluntad. Las tres partes que son del alma y también de nuestra conciencia. Así que, ¿cuál es el corazón? Es la conciencia más las tres partes del alma. La conciencia es la principal parte de nuestro espíritu. Estas partes son las partes interiores de nuestro ser. Por medio de la regeneración, Cristo entró en nuestro espíritu. Según de Timoteo 4:22. Después de esto, una vez que haya entrado en nuestro espíritu, debemos permitirle que se extienda a cada parte de nuestro corazón. Puesto que nuestro corazón es la totalidad de todas nuestras partes interiores y el centro de nuestro ser interior, cuando Cristo hace su hogar en nuestro corazón, Él controla todo nuestro ser interior y lo abastece y fortalece consigo mismo. Esta es una nota de la versión recobro que explica esta pequeña palabrita, corazón. Qué interesante, muy esclarecedor y cómo, aunque somos morada de Dios en el Espíritu, hay una conquista del alma, parece que el problema está en el corazón, ¿no? Para que podamos vivir esta vida de plenitud. Correcto. Un gran problema para los creyentes es que estamos impuestos a ser y queremos hacer cosas y estamos con ese deseo de agradar a Dios y de complacerlo a Él, y lo que pensamos o nuestro concepto, la manera de pensar nuestra es que tenemos que hacer algo.
Sí. Tengo que hacer algo para agradar a Dios, algún tipo de obra. Una forma de satisfacer nuestra conciencia. A veces También, ponemos estas cosas. correcto, sí, entonces como que tengo que hacer algo. Pero el concepto de Dios no es el de hacer. Y Dios verdaderamente tiene que salvarnos de ser cristianos que hacemos a ser Cristianos que somos. cristianos, ¿verdad? Él se preocupa más por lo que somos Claro. Claro. que por lo que hacemos, pero ¿qué es lo que somos? Es lo que está en nuestro interior. Así que por eso esta es la obra, la labor central, la labor intrínseca del Dios triuno en el cristiano, es llenar nuestro ser interior. Y para eso verdaderamente debemos desprendernos de nuestro pasado, desprendernos de nuestra capacidad, de nuestra habilidad, de lo que pensamos aparte de Cristo, para darle cabida poco a poco. Y este es un trabajo verdaderamente que dura toda la vida. Para que el cristiano pueda llegar a la madurez, esto tiene que ser poco a poco, ser renovados, ser santificados, ser transformados en el alma. Es algo que es algo de día en día, por lo cual debemos aprender a comer. En definitiva, estamos hablando implícitamente de que para que haya esa llenura, esa riqueza de Dios en nosotros, tiene que haber un vaciamiento también, una muerte, un morir. Hemos hablado de que Pablo se le reveló el Hijo, pero luego dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y para Pablo era muy evidente que la vida cristiana implicaba un morir, un vaciarse de nosotros mismos, porque el problema está ahí, que estamos tan llenos de nuestro yo, nuestro ego, que esa habitación no tiene mucho espacio para Cristo. Y por otro lado vemos que el apóstol Pablo era como que estaba en una carrera, ¿no? Y veo que en la carrera por el conocimiento de Cristo, porque él decía que quería conocer a Cristo, pero no está hablando del conocimiento intelectual, sino está hablando de un conocimiento que viene por revelación y la revelación que viene yo he visto en el servicio, ¿no? A Dios, ¿no? Tengo que hablar a las cámaras, ¿cierto? Me está olvidando. Y me dijeron que tengo que hablar a este y no puedo hablar a este. Bueno, No, habla, entonces vemos que incluso, fíjate que muchas veces usa la figura el apóstol Pablo del que corre en el estadio, etc. Pero veo que el apóstol Pablo en todo lo que hace, vemos como que él estaba realmente en una carrera, ¿no? Sí. Y en esa carrera por llegar dice, en un determinado momento dice, por llegar a conocer a Cristo y ser hallado en Él, ¿no? Está hablando justamente de lo mismo. Todo lo demás lo tiene por basura, ¿verdad? Y todo lo demás lo tiene por basura. Dice, todo lo que yo era antes, todo lo que para mí era ganancia, lo tengo por basura, por llegar a encontrarme en Cristo y ser hallado en Él, ¿no? Sí. Amén. Tremendo. Esa era la visión de Pablo. Entonces, cuando uno se da cuenta de que el hombre no ha sido creado como instrumento, no ha sido creado como un serrucho o un martillo, pues, ha sido creado como un vaso. Y este vaso es para contener a Dios. Y esta es parte de la revelación que Pablo recibió en su visión celestial, el día que se le presentó al Señor. Él vio que, oye, vaso escogido me es este, le dijo a Ananías. Vaso escogido. Quiere decir que el hombre fue creado como un vaso con el propósito de contener a Dios. Así es que, y en Romanos 9, que estaba viendo este versículo, también habla de que somos, que Dios quiere dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Quiere decir que los creyentes han sido escogidos no para hacer algo, sino para hacer algo. Y este algo es que tienen que ser llenos, son vasos que tienen que ser llenos. Entonces, por ejemplo, aquí tienen un vaso de agua. Ahorita está medio lleno. Y media llenura quiere decir que le falta la otra mitad. No está todavía lleno, está solamente medio lleno. O puedes decir medio vacío. Dios puede entrar solamente al espacio que tú le das. Pero Dios quiere llenarte por completo. Entonces, como dijiste, hermano, también tiene que vaciarnos. Y después de vaciarnos, Él nos llena. Pero ¿nos llena con qué? Nos llena con gloria. Y gloria es la expresión de Dios. Para expresar a Dios necesitamos ser llenos de Dios. Entonces tenemos ahora que somos vasos de misericordia, preparados de antemano para gloria. ¿Qué quiere decir la gloria? Que queremos expresar a Dios.
donde Dios es expresado, allí está la gloria. Entonces, ¿pero para qué somos nosotros? ¿Para qué servimos nosotros? ¿Para trabajar? ¿Para servir? ¿Para no sé qué más? Todos tenemos cierta idea de lo que Dios quiere de nosotros, pero en realidad somos vasos preparados para gloria. Y la gloria es que nosotros hemos sido creados con la intención de que un día tenemos que expresar a Dios. Para expresar a Dios necesitamos ser llenos de Él. Amén. Tenemos que ser llenos hasta toda la plenitud de Dios. La plenitud, el hermano Lee lo demostraba con el vaso de agua, que decía que seguías echando el agua hasta que rebalsara. Y el rebalsamiento de la llenura, eso era la expresión. No cabe nada más. No cabe nada más. Y sigue entrando, y sigue entrando. Y Dios quiere seguir usándonos de esa forma, que nosotros lo expresemos a Él por medio de llenarnos y seguir llenándonos. Y nosotros seguimos expresando a Dios. Entonces, el hombre como vaso es creado para contener a Dios y expresar a Dios. Entonces, Eric, esto no es una experiencia puntual, aunque también pueden haber momentos muy clave en nuestra vida. Ujú. El vaciamiento y el seguir siendo llenos es una experiencia continua. Como decía mi Así compañero, es. el correr en esa carrera de conocer a Cristo, de ser hallado en Él, Sí. es algo de todos los días. Así es, Sí. así es. Y verdaderamente, una vez comprendemos eso, eso hace que nuestro ser se abra al Señor. Ujú. Bienaventurados los pobres en espíritu. No es que tengamos un espíritu pobre, pero ciertamente La actitud, ¿no? la actitud de ser pobres en espíritu te indica que eres como un niño y estás dispuesto a recibir. Y estás en una actitud de desprenderte. Incluso en el pasaje que acaba de citar nuestro hermano en Filipenses, Pablo está escribiendo la Biblia. Sin embargo, dice, dejo todo atrás y me extiendo a lo que está delante. Y él incluso, Pablo, está escribiendo la Biblia, está escribiendo Filipenses. Y él está diciendo, dejo incluso toda la experiencia de Cristo, la dejo atrás. Porque hay más Cristo que ganar y ese Así. Cristo está por delante. Amén. Así que es una paradoja la experiencia cristiana en el sentido de que, y le preguntaron, me parece a Margaret Barber, Amy Barber, le preguntaron cuál era la clave del progreso espiritual y dijo, siempre estoy siendo vaciada y siempre estoy siendo llena. Una hermana muy preciosa que fue muy instrumental en el cuidado de Watchman Nee, se llamaba M.E. Barber, Margaret Barber. Así que, ¿cuál es la experiencia cristiana a diario? Es que me desprendo, dejo lo viejo, abandono mis ideas, mis conceptos, mis ideas, lo que yo quiero, lo que yo deseo, y entonces eso le va dando cabida para que el Señor venga, para que Él entre. El apóstol también habla, ¿no? Cada día muero, también dice en algún lugar. Correcto. También, ¿no? Así es. Cada día muero, decía, ¿no? Y era o sea, porque es un hecho que ya morimos en la cruz con Cristo. Pero eso tenemos que experimentarlo a diario. A diario. Sí. Ahora, una vez entonces abrimos nuestro ser al Señor de esta manera, morimos con Él, entonces podemos experimentar la vida de resurrección para que llene este vaso que fue creado por Dios a imagen de Dios, a fin de que Dios pueda obtener un vaso que sea su imagen, es decir, su expresión, y que también pueda ejercer su dominio, es decir, le represente. Esto se ve claramente en Génesis 1:26, en la creación del hombre, pero Dios quiere que esto sea un vaso corporativo, quiere que sea la iglesia, que De es hecho, el cuerpo de Cristo. En esa oración de Efesios 3, uno parece que Pablo no quiere dejarse fuera a ningún santo, que lo comprendáis con todos los santos. Sí. Correcto. Y habla ahí, ¿no? De la iglesia, de que sea una experiencia corporal también. Por eso en Efesios 1:23, al final de la primera oración, y de cuando uno ve lo que es Efesios 1, la elección del Padre, la redención del Hijo,
el sellar del Espíritu, todo eso es una impartición del Dios triuno. Esto va de nuevo con este aspecto que debemos ver que somos vasos. Y lo vemos, entonces esto nos lleva a la experiencia de poder abrirnos al Señor para recibir su impartición. Y esta es la economía de Dios. La economía de Dios es que el Padre, en el Hijo, como el Espíritu, se imparta en el hombre. Amén. Como vida, como suministro de vida y como el todo para el hombre, a fin de que Dios pueda obtener la expresión corporativa de sí mismo. Esto es lo que Dios anhela. ¿Y cuál es esta expresión? Es la iglesia, como cuerpo de Cristo, en vida y función, como la novia de Cristo, en amor, como el guerrero corporativo, en la batalla, como el nuevo hombre. Hay muchas facetas del reino y de esta manera Dios puede expresarse. Y aquí en Efesios 1:23, la culminación de esto, Él dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así Ese define es a la el cuerpo. iglesia, ¿verdad? Se define. Ujú. Es la plenitud de aquel, Cristo, que todo lo llena en todo. Así que, qué oración más preciosa, ¿no? Que podamos ser llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. En verdad debemos abrir al Señor para ver lo que Él desea. Fíjate también, hermano, por ejemplo, ¿cuál era la meta del apóstol Pablo? ¿Cuál era la meta de esta carrera en la cual él estaba? Es decir, llegar hasta la estatura de la plenitud de Cristo, a ser un varón perfecto, ¿no? O sea, tremendo, ¿no? La visión que tenía el apóstol Pablo justamente de todo esto que estamos hablando. Por eso dice, no lo he alcanzado todavía. Y No pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, dice, yo prosigo al premio del supremo llamamiento de la fe, ¿no? A llegar a ser como Él. Aleluya. nos gustaría hacer una pausa, no queremos que ustedes pierdan nada de esta edificación. Y seguimos con todos ustedes en esta entrevista a los hermanos de Estudios Vida. Estamos con Cristóbal Linero, Érico Romero y Walter Ortiz, conociendo mejor pues, la labor de 15 años de Estudios Vida, 15 años de programas en los que pues, hay mucha enseñanza y ya han podido verlo en la primera parte de este programa, cómo hemos podido exprimir versículos preciosísimos de la palabra, y nos gustaría seguir haciéndolo, no sin antes preguntarle a Cristóbal los materiales, libros, tanto Estudios Vida en audio como los libros o incluso la versión recobro de la Biblia. ¿Cómo podemos nosotros o los oyentes conseguirlo? Bueno, pues aquí en España tenemos una librería por internet que se llama, todos los teleescuchas y todos pueden y meterse en internet, y es www.torrentedevida, todo seguido, torrentedevida.es. Ahí están toda la literatura del hermano Watchman Nee, de Winnesley, y la versión recobro, y cómo obtener esos libros y cómo obtener la versión recobro. También estamos enviando 3 pedidos gratuitamente por medio de los Estudios Vida, que también pueden llamar al teléfono 951-094-888, sale en el anuncio de los Estudios Vida a los mediodías, o también al correo electrónico evida4@gmail.com. Pero en Torrente de Vida pueden ahí obtener toda la literatura que quieran, tanto de Watchman Nee como de Winnesley, la versión recobro. Muy bien, pues ya saben, de todas formas, los lunes, miércoles, viernes, en el programa de Estudios Vida, ahí estén muy atentos y les dan más información. Seguimos con Éric Romero, seguimos con Walter, que cuando le escuchamos Walter parece que estamos escuchando ya a Winnesley, ¿verdad? Y hemos hablado de la plenitud de Dios, tanto en el creyente como también en la iglesia, ¿verdad? La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Hubo una revelación extensa que recibió Watchman Nee y Winnesley
sobre la iglesia como cuerpo de Cristo, sobre la iglesia, su función, su obra en la tierra. Yo recuerdo cuando leí los libros de Watchman Nee, la iglesia cristiana normal, e incluso asuntos prácticos de la iglesia, fue una revolución para mi vida, ¿no? Y digo, wow, cómo estamos desviados del original, de lo que Dios quería hacer en un principio con su pueblo en la tierra. ¿Qué podemos añadir, quizás en pinceladas, sobre ese entendimiento de la iglesia local o la iglesia universal? Bueno, para contestar esa pregunta quisiera comenzar con la oración que el Señor mismo hizo en Juan 17. En Juan 17, es la oración que hizo en Getsemaní, a la noche que fue traicionado. Él fue traicionado y en esa noche, antes de irse a ser traicionado y a ser condenado, él hace una oración al Padre, a la cual inclusive llamó a los discípulos que oraran con él, pero no pudieron, simplemente se durmieron. Y en esta oración él habla de que él ora por los creyentes para que sean uno, tal como el Padre y él son uno. Y ciertamente el Señor va a contestar esa oración. Sí. Ciertamente va a llegar el día en que los cristianos no van a estar divididos, no van a estar peleándose, sino que va a contestar la oración que Jesús hizo antes de morir. Perdón, un inciso. ¿Crees que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo todavía en esa línea, en esa dirección? Oh, definitivamente. Sí. Todo lo que hace es interceder por nosotros para que crezcamos. Cuando crecemos, todas las divisiones se esfuman. Porque cuando él ora esta oración de la unidad, él menciona 3 cosas. Que tenemos que ser uno en el nombre del Padre. Quiere decir, en la vida del Padre. Hemos recibido la vida del Padre, por lo tanto podemos ser uno con todos los creyentes. Número 2, tenemos que ser uno, crecer un poquito más y ser uno en la palabra de Dios, en la revelación que Dios mismo ha dado. Entonces, cuando el Señor nos revela algo, esa revelación se convierte en parte de la unidad del cuerpo de Cristo. Y también tenemos que ser uno. Al final de su oración, considera la gloria de Dios. Entonces, cuando obtenemos la vida del Padre, tenemos la unidad en la palabra y llegamos a la expresión de Dios, que es su gloria, entonces esa glorificación nos hace uno. ¿Qué cosa quiere decir esto? Miren, el mejor ejemplo, y también de nuevo lo saco del hermano Lee, es que dice, miren la electricidad, todos los focos son uno en la expresión. ¿Por qué? Porque están enchufados a la misma electricidad. Y todos los creyentes, no importa si hemos nacido de Dios, todos los creyentes que han nacido de Dios tienen la vida de Dios. Y todos podemos ser uno con Dios en su vida. Y también podemos ser uno con Dios en la palabra de Dios. Y también podemos ser uno en la expresión de Dios. Cuando expresamos a Dios, nunca hay disputas. Dios está expresado, se acaban todas las opiniones. Las opiniones provienen de la mente, del alma del hombre. Por lo tanto, ahí se acaba todo. Entonces, todos podemos llegar a la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora miren, la estrategia de Satanás fue tan sutil que lo primero que hizo fue meter la división. Ya lo quiso hacer en los Hechos de los Apóstoles, es decir, no vemos una iglesia sin problemas y perfectamente unida, sino todo lo contrario. Sí, ¿no? Y en los días del apóstol Pablo ya había divisiones. Y cuando llegas al apóstol Juan, peor todavía, las divisiones se han manifestado y habían unos que no querían recibir al apóstol Juan. O sea que había un Demetrio ahí, creo que se llamaba Demetrio. Y ciertamente el Señor quiere que su cuerpo sea uno. Él nos ha dado esa unidad. En Efesios 4 habla de que para que tenemos que guardar la unidad del Espíritu, porque ya nos fue dada. Apenas recibimos al Señor, siempre somos uno con todo el mundo. Y después vienen las doctrinas, después vienen las filosofías, después vienen las enseñanzas, después vienen todas las cosas que entran a la iglesia, que han entrado para dividir a los miembros, y después se pelean por, estas son mis ovejas y estas son las tuyas. Hermanos, no hay tales ovejas, las ovejas son todas del Señor. Claro. Él es el pastor único que tenemos, y la verdad esa es la meta que Dios tiene para sus creyentes. La iglesia tiene que ser una. Eternamente ha sido una, universalmente es una, y localmente tiene que ser una. La iglesia tiene 2 aspectos. Está la iglesia universal y la iglesia local. Cuando el Señor dijo, edificaré mi iglesia, se estaba refiriendo a la iglesia universal. Cristo tiene un cuerpo
un solo cuerpo. Este cuerpo es uno, no está dividido. Y ese cuerpo es la iglesia universal. Ahora, ¿cuántas lunas hay? Podríamos decir, es una pregunta un poco ridícula, pero si usted ve, pues va a haber una luna. Ahora, si yo estoy aquí en Murcia, va a ser la luna que veo aquí en Murcia, ¿no? Pero si estoy en Málaga, voy allá y va a ser la luna que veo en Málaga. Es la misma luna. Ahora, este cuerpo universal, que es la iglesia, por lo cual el Señor oró, tenemos que ver la meta de cuál es el objetivo, es de que Dios pueda obtener una expresión de sí mismo. Y esto requiere de la unidad. Por eso el ataque del enemigo y por eso el deseo de Dios de recobrar esto, no solo esta verdad, sino esta experiencia de los creyentes. Ahora, la iglesia debe ser expresada localmente también en unidad. Y quisiera, si usted ve en todos los versículos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, habla de la iglesia universal y local. En Apocalipsis 1:11 dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. 2 puntos. Y menciona 7 ciudades. Es decir, que cada ciudad era una iglesia. Envíalo a 7 iglesias. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. 7 ciudades. Es decir, que en cada ciudad, a los ojos de Dios, debe haber una sola iglesia, la cual se compone de todos los creyentes por los cuales Cristo ha muerto y ha derramado su sangre por ellos. Todos los que han sido redimidos por la sangre de Cristo están incluidos en esta iglesia, que es universal, pero cuya expresión es en cada ciudad. Por tanto, en Tito 1:5 dice Pablo, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltaba y establecieses ancianos en cada ciudad. Veamos ahí que son ancianos en cada ciudad. Pero si usted va a Hechos 14:23, dice allí, y después que constituyeron ancianos en cada iglesia. Hechos 14:23 dice ancianos en cada iglesia. Tito 1:5 dice ancianos en cada ciudad. Si usted junta esto con Apocalipsis 1:11, usted verá que la expresión apropiada de la iglesia universal es que en una ciudad hay una sola iglesia. Y esa es la iglesia en Jerusalén, por ejemplo. En Hechos se ve que cuando se levantó la iglesia, había una sola iglesia. ¿Cuál iglesia era esa? La iglesia en Jerusalén. Cuando el evangelio se propagó y fue a Antioquía, ¿qué había? La iglesia en Antioquía. Así que cuando era un área, una provincia como Galacia, se nos habla de las iglesias en Galacia. Pero Corinto, usted va ahí a Primera de Corintios, que había una iglesia en Corinto. ¿Qué era Corinto? Una ciudad. Roma era una ciudad, así que había una iglesia en Roma, una iglesia en Corinto, una iglesia en Tesalónica. Este principio se aplica en todas las escrituras y es muy claro y muy definido. Hay una sola iglesia universal y esa iglesia universal debe ser expresada en unidad para que el Señor pueda tener un testimonio apropiado de lo que Él es. Hay un solo Dios. Los creyentes deben ser uno en la vida de Cristo, por lo cual en cada iglesia el Señor desea que haya una sola iglesia en esa ciudad. ¿Creéis que Dios va a restaurar eso también dentro de su cuerpo, dentro de su iglesia? Sí, bueno, creo que sí tiene que hacerlo. La iglesia comienza con los hermanos que estaban en unanimidad. Unanimidad es algo mayor que unidad. La unidad es en el espíritu, la unanimidad es en el alma. Entonces tenemos que la unanimidad del alma hace que el espíritu fuese derramado
para ganar a 3,000 en un solo día. Y hace que la siguiente vez sea derramado para que 5,000 sean salvos en un solo día. Y uno se pregunta, ¿y cómo manejaron los apóstoles a 5,000 en un solo día? Ganas a 5,000, ¿cómo los pastoreas? ¿Cómo los atiendes? ¿Cómo los enseñas? Bueno, el Espíritu se encarga de eso. Pero la iglesia fue formada por esa gente, que eran recién nacidos, recién convertidos, acababan de recibir al Señor, y sin embargo eran la iglesia en Jerusalén, porque el Espíritu se derramó allí y la iglesia empezó. Entonces, esa unanimidad el producto de esa unanimidad fue el resultado que la iglesia fue producida. Entonces, si la iglesia es producida por la unidad de los creyentes, nosotros tenemos que perseverar en esta unidad. Y dice en Hechos 2, dice que perseveraron en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiere decir que ellos continuaron en esa unidad que tenían. Y ciertamente, como dijo el hermano, la iglesia no es un edificio físico. Número 1, no es un edificio físico. Número 2, no es tampoco ningún grupo sectario. Yo tengo mi iglesia. No hay mi iglesia. La iglesia es la única iglesia que existe, es la iglesia del Dios viviente. Y acuérdense que nuestro Dios es viviente. Es un Dios vivo y es un Dios activo, es un Dios, pero sí, cuando nos dividimos, somos paralizados. Y Satanás ha hecho muy buen trabajo en paralizar la iglesia al dividirla. Claro, cualquier cosa, un cuerpo que lo dividas, lo paralizas. Y desde el comienzo, como usted dijo muy bien, desde el comienzo en los hechos y en las epístolas se ven que la división quería entrar y ha entrado. Cuando llega uno al siglo XV ya están completamente divididos, había solamente la iglesia católica y no había nada más. Y sin embargo, surge la reforma y después de la reforma siguen los otros reformistas y uno va a través de la historia de la iglesia y ve que el Señor ha estado recobrando su iglesia a través de los siglos. ¿Para qué? Para regresarla al comienzo, Correcto. Cuando Él comienza con una pura unanimidad, una pura unidad. Y ahora tenemos las Escrituras. O sea que en ese tiempo ni siquiera tenían el Nuevo Testamento. Ahora tenemos las Escrituras, ya no tenemos excusa para ser no unidos, no estar unidos. Así es que la unidad del Espíritu, la unidad en el alma de los creyentes tiene que existir para que el Señor pueda regresar. Si no hay iglesia que lo reciba, si todos los cristianos están divididos, ¿para qué va a regresar el Señor? ¿Va a regresar para qué? ¿Para recoger a un grupo o a esta persona? ¿Porque fue un gigante espiritual? No, Él quiere su iglesia, la iglesia del Dios viviente. Así lo llama en Timoteo. Esta es la iglesia del Dios viviente. Quiere decir que Dios tiene que tener su iglesia como el vaso universal que lo contiene Él para expresarlo a través de toda la eternidad. Y tenemos que ser uno. Si no lo somos en este tiempo, vamos a hacerlo en la próxima era. Y si no somos en la próxima era, por seguro que en la eternidad todos los creyentes van a ser unánimes porque no tienen otra escapatoria. No tenemos otra esperanza, que un día la iglesia existirá como testimonio de Dios en la tierra. ¿Cuál creéis que es, si tenemos un problema y es que no estamos digamos, en el camino de esa unidad, de esa unanimidad, sino que vemos la iglesia muy fragmentada? ¿Cuál creéis que es la estrategia de Dios? ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Qué podemos hacer nosotros, al menos empezar teniendo esta mentalidad de reino, esta mentalidad de unidad, esta mentalidad de que, por ejemplo, estamos ahora mismo en nuestros estudios en Murcia. En Murcia, capital, Dios ve una iglesia, no ve 20 grupos diferentes, sino que Él ve una iglesia, ¿no? ¿Qué nos aconsejáis desde vuestra experiencia para que podamos ponérselo más fácil al Señor? Quiera el Señor tener misericordia de cada uno de nosotros, que seamos sencillos, para que simplemente volvamos a su palabra y que podamos volver a lo que Él estableció en el principio. Para esto verdaderamente debemos humillarnos ante el Señor, dejar que Él nos ilumine, que Él resplandezca en nosotros, que Él nos subyugue, para que podamos poner a un lado todos los sustitutos de Cristo, para que Cristo verdaderamente sea la cabeza y sea el que tenga la preeminencia en nuestras vidas
y en la iglesia. Y que el Señor pueda recobrar el sacerdocio universal. Todos los creyentes somos sacerdotes, todos tenemos la vida de Cristo en nosotros y tenemos una función. Que el Señor tenga misericordia y nos conceda la gracia de que cada creyente y el sacerdocio universal de los creyentes pueda ser recobrado. Y finalmente, que podamos poner aparte toda división para ser uno en Cristo, conforme a las Escrituras. Y en este sentido, seamos sencillos para simplemente poner en práctica lo que la Biblia nos dice, sin complicarnos, de una manera sencilla, para que el Señor verdaderamente pueda tener una expresión en la tierra de lo que Él es. Así que en este sentido está en las Escrituras. Tenemos que volver al principio. Este fue el testimonio de la iglesia al principio y este también debe ser el testimonio del Señor ahora y que Él quiere recobrar. Y para esto el Señor está buscando a aquellos que hagan su voluntad, que estén dispuestos a pagar el precio y que estén dispuestos a darle a Él la preeminencia para que de una forma práctica pueda haber una vida de iglesia en la tierra, ciudad tras ciudad, en la cual Cristo es glorificado, la unidad del cuerpo es expresada y de esa manera Dios sea glorificado, para que la iglesia venga a ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Señor lo está haciendo y lo quiere llevar a cabo aún más en España, así como en el resto de todo el mundo. Vosotros venís de California, Walter, y Sí. me imagino que viajáis por muchos lugares. ¿Hay algún sitio donde esto que Dios está haciendo ya se vea, aunque sea en forma incipiente, que pueda servir de consuelo, referencia, ejemplo? Definitivamente sí, ya se ve se vislumbra que los cristianos ya tienen un apetito, un deseo de ser uno y de llegar a la unanimidad. En realidad la unanimidad es el amor puro, es el Cristo puro. Cuando llegamos y somos unánimos con el resto de los creyentes, quiere decir que hemos madurado algo y ahora la iglesia está en posición, los creyentes, hay varios creyentes y muchos creyentes que ya han entrado a cierto grado de la unidad en el espíritu y de la unidad en el alma, para poder crecer y para poder ayudarse unos con otros y para hacer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Amarnos unos a los otros. ¿Qué cosa es el amor? Es ser unánimes. Si amas a alguien, ciertamente no le ves los defectos. Cuando uno se enamora de alguien ya no le ve los defectos. No sé por qué, se le cierran los ojos a uno. ¿Se acuerdan cuando se enamoraron? Entonces cuando se enamoren, acuérdense que sí, ya no nos vemos todas las deficiencias. Y todos somos deficientes y todos nos necesitamos unos a otros. No podemos estar sin los otros hermanos. Dependemos de los hermanos. Muchas veces, o sea que dependemos de ellos. Y sí estamos viendo ciertas situaciones. Por ejemplo, en la China comunista hoy en día hay muchos hermanos que son unánimes. Y no tienen salones de reunión, no pueden reunirse públicamente, están bajo escondidas. En las casas. Se reúnen en sus casas, en grupos pequeños. Así es que, y sin embargo, hay muchos hermanos que son bien unánimes. Ya han empezado a entrar a una realidad que tal vez en el mundo occidental todavía no se conoce. Y también hay en otros países también están entrando a cierto grado de la unidad, está aumentando. Y el Señor va a romper todas las barreras. Él tiene que romper todas las barreras divisorias para que todos sus hijos sean uno. Que todos somos una familia de Dios. Todos somos el cuerpo de Cristo. Más unidad que esa no hay. O sea que si eres un miembro de mi cuerpo, eres miembro de mi cuerpo. No puede ser más uno conmigo que ser un miembro de mi cuerpo. Y esa fue la visión que Pablo vio.
Pablo estaba persiguiendo a los cristianos y se iba a perseguir a los cristianos en Hechos 9, y de repente el Señor se le presenta y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y él está pensando, yo no estoy persiguiendo a nadie en el cielo, sino estoy persiguiendo a estos cristianos aquí en la tierra. Y el Señor le dice, no, no, tú me estás persiguiendo a mí. Quiere decir que perseguir a los hermanos es perseguir a Cristo mismo, la cabeza. Amén. Y Cristo, la cabeza, es la única cabeza que tenemos. Entonces, aquí empieza a ver el llamado. Podemos decir que Dios está llamando ahora a que todos los cristianos sean uno con Él, para que podamos ser uno con el resto de los hermanos y hermanas. Por ahí van los tiros, Pastor Ernesto. Claro. No sé si tienes alguna pregunta para finalizar. No, simplemente, ¿tú crees que a través de todo este movimiento que está empezando a haber, ¿no? Por lo menos lo vemos aquí en España, acerca de todas estas confraternidades de pastores, consejos pastorales que se están llevando a cabo en las distintas ciudades de España, ¿tú crees quizás que a través de eso Dios está tratando de traer esa unidad? ¿Cómo lo veis? ¿O pensáis que se tiene que desbaratar todas las iglesias y todos tenemos que estar en un solo salón, ¿no? ¿Cómo pensáis que va a ser? Bueno, el método va a ser el Espíritu. Amén. El Espíritu de Dios tiene que venir y entrar. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu? Eso no sé. Amén. Lo va a hacer a través de los pastores, lo va a hacer a través de individuos, lo va a hacer a través de congregaciones, no sé. Eso es la obra del Espíritu. Dios mismo tiene que recobrar su propia iglesia. Amén. Pero todos los creyentes forman parte de su iglesia. Claro, así es. No hay división en su cuerpo. Amén. Cristóbal, vais a estar, entiendo, además de en Mallorca, vais a estar en Málaga con unas reuniones especiales. Ahora no las recuerdas, pero quiero saludar a la audiencia en Málaga, en el 96.0 de la FM, Estepa 91.0 de la FM y Antequera 99.0 de la frecuencia modulada. Allí, a través de una radio amiga, Radio Cristiana, pues también han estado siguiendo este espacio, este programa. Así que saludamos a toda esa audiencia en el sur de España y al resto, por supuesto, pero en especial nos pedían que mandáramos un abrazo muy fuerte para esos amigos que enlazan con nosotros, con Radio y Televisión Vida, a través de 96.0 en Málaga, 91.0 en Estepa, 99.0 en Antequera. Así que para todos los que están allí, o si alguien quiere desplazarse, ¿nos recuerdas dónde y cuándo van a ser esas reuniones especiales en Málaga? Sí, el próximo sábado estaremos en la Diputación de Málaga. Bueno, los que viven en Málaga y en Antequera pueden conocer esa zona. Es en el mismo paseo marítimo de Málaga, es la Diputación Nueva. Está junto al Centro Cívico. Para todos los que quieran, es el paseo marítimo de Málaga. Allí estaremos el próximo sábado, a partir de las 6:45 comenzaremos la reunión, pero a partir de las 6:30 tenemos una cita allí para el próximo sábado, día 9. Y allí pues estarán nuestros hermanos, Walter, Eric Romero, estaremos nosotros y también tenemos alguna literatura para compartir y repartir allí. Posiblemente también, seguro, a los asistentes le vamos a regalar una versión recobro del Nuevo Testamento. Y así que invitamos a todos los hermanos de Antequera, de Estepa, de Málaga, a la Diputación de Málaga el próximo sábado, día 9, a las 6:45 de la tarde estaremos allí. Muy bien, muy bien. Os agradecemos mucho el que hayáis estado con nosotros. Sabemos que en esos viajes que hacéis por España, pues podéis hacer una paradita ya y abundar en estos temas que son tan importantes, que están en el corazón de Dios. Gracias, Eric, y también gracias, Walter. Por supuesto, Cristóbal, que los trae con mucho cariño y está muy pendiente de que siempre se esté escuchando en Radio y Televisión Vida el programa Estudios Vida, lunes, miércoles y viernes al mediodía. Y también, bueno, pues el hermano que no ha podido estar con nosotros sentado a la mesa, pero nos ha acompañado también esta hora y cuarto. Unas palabras finales de despedida, o si sentís orar con toda libertad, de verdad. ¿Qué tal si oramos? Amén. Señor Jesús,
Gracias, Señor, que podemos venir a ti. Amén. Gracias que tú tienes un cuerpo único en el universo. Sí. Amén. Gracias que todos nosotros somos miembros de ese cuerpo maravilloso tuyo. Amén. Señor, gracias por todos los creyentes aquí en esta ciudad, Sí. en todos los que nos están sintonizando. Gracias por todos los amados creyentes tuyos. Amén. Señor, ahora restaura nuestra unidad. Sí, amén. Oramos Sí. que restaures toda la unidad de todos los creyentes, Amén. para que todos seamos uno como tú deseas que seamos uno. Ah, Gracias, Señor Jesús. sí. Eric, con toda libertad. Amén. Señor, te amamos a ti, amamos tu palabra. Amén. Pedimos que nos des la gracia para volver al principio, Amén. volver a la palabra tal como tú quieres. Señor, que seamos uno. Señor, recobra, restaura esta unidad Amén. para que Sí. puedas tener tu expresión en la que tú seas expresado con imagen y dominio. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta comunión y, Señor, gracias por haber muerto por nosotros, Amén. Amén. que nos has redimido, nos has justificado y nos has llamado conforme a tu propósito eterno en Cristo. Gracias, Señor, por revelarnos tu propósito eterno, que se cumpla. Amén. 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 Pues el tiempo se nos agotó y hemos querido sobre todo llegar a estar con todos ustedes hablando de estos temas, hablando de ese Cristo que se quiere formar, de esa iglesia que a los ojos de Dios es una, y con la ayuda inestimable de nuestros hermanos desde Virginia Estudios Vida ya han tenido la información en el programa de cómo conseguir material, esa versión de la Biblia, pero les recuerdo la página web www.torrentedevida.es. Por nuestra parte también nos despedimos. Este programa lo podrán ver en una redifusión, escuchar también en Radio Vida.